Un 10 de abril de 1921, en la ciudad de Paysandú, se instalaba oficialmente un instituto de enseñanza. A 100 años del mismo, muchas generaciones de sanduceros, muchos estudiantes han sido marcados por la impronta educativa que tiene esta institución. Para conocer lo que ha sido parte de esa historia, estamos en contacto con Leonardo Dulanti Gutiérrez, que fue profesor durante muchos años en la vieja y querida Escuela Industrial, Escuela de Artes y Oficios de la Universidad Tecnológica del Uruguay, pero que además, dentro de la trayectoria de su propia familia, su padre, Leonardo Dulanti Ríos, fue uno de los directores al inicio de la década del 40. Estamos entonces tratando de recrear un poco lo que ha sido esta historia de un docente y de una familia estrechamente vinculada a la escuela industrial. Muchas gracias por recibirnos. ¿Qué tiene para relatarnos en la parte histórica del surgimiento de la escuela industrial y de su familia involucrada en la misma? Bueno, respecto de la educación técnica, arranca con el artiguismo, ¿no? Ya plantea Artigas la idea de formar a la juventud y a la gente, seguido con aportes de Damaso Antonio Larrañaga, y posteriormente, después pasadas las grandes guerras, la formación de la Universidad de la República, viene todo el proceso bareliano, y ahí arranca la Escuela de Artes y Oficio, que en sus orígenes era una suerte de correccional, donde se mandaban, además de jóvenes que querían aprender un oficio o el arte, también enviaban a muchos de los estudiantes, muchos de los niños y jóvenes que estaban recluidos en hogares o que requerían de una atención especial. Y de ahí en sus orígenes, la UTU, la enseñanza técnica, arranca en una franja social carenciada, ¿no? Y con dificultades en conducta y en sus orígenes. De ahí es que haya una suerte de estigma sobre la UTU. Pero eso con el tiempo se fue limando. Ya en el siglo XX pasa a ser escuela industrial. Ya cuando en abril del año 1921 se instala en Paysandú, ya era escuela industrial con una educación más formal. Unos cuantos docentes de la Escuela de Arte de la Escuela Industrial vienen de la Escuela de Arte de Oficio, como es el caso del maestro Ricardo Rezano. Mucha de la gente que participó en este proceso fundacional tenía vínculos con la educación técnica. El primer director fue el profesor Fortunato, José Fortunato. También ha dejado descendencia dedicada a la docencia, como es el caso de la profesora Elvira Fortunato, que es nieta del profesor José Fortunato. Era un cargo político, fue designado por el Poder Ejecutivo, pertenecía al Partido Colorado, que era el partido de gobierno, fue jefe de policía, y bueno, y estuvo del 21 hasta el 41, tuvo 20 años. A partir del 41 es cuando comienza la etapa de mi padre, ¿no? Que viene a ser plena guerra mundial. Después de eso
se forma la UTU, la escuela industrial para ser Universidad del Trabajo del Uruguay. Mi padre ingresa como docente en el año 1 de julio de 1941 por concurso. Fue un concurso abierto, se presentaron varios profesionales y técnicos de acá de Paysandú, e incluso renombrados profesionales participaron de este concurso. Y bueno, más allá de otros aspectos que se tuvieron en cuenta durante mucha parte y se tienen en cuenta para el acceso al trabajo público, como es lo ideológico, en este caso no pesó sobre él, y pudo, pensando distinto, pudo ingresar y fue el que más tiempo estuvo en la dirección de la Escuela Técnica hasta 1975. Él fue en el 1973, telefónicamente, él estaba de licencia y cuando fue a ingresar no le permitieron ingresar, aduciendo ineptitud físico-psíquica. Fue una situación bastante ingrata porque fueron las primeras destituciones en la época de la dictadura y en realidad no lo destituyeron, no le dieron el cargo, porque cuando se fue a jubilar en el año 1975, él en la gestión de jubilación no tenía la baja, seguía siendo funcionario de la Universidad del Trabajo del Uruguay. Entonces, bueno, él solicita para jubilarse, que le den la baja, se jubila y a los pocos meses fallece, en una situación bastante ingrata, ¿no? Por un accidente de una transfusión de sangre con virus, y le afecta a la salud y fallece. Pero estuvo más de 24 años, ¿no? 34 años de director. Del 41 al 75. Seguro. Después hubieron varios directores a cargo de la Escuela Técnica. En ese momento seguía siendo Escuela Industrial, después fue Escuela Técnica. Hoy es Escuela Técnica Superior de Paysandú, o sea que tiene un grado terciario de nivel universitario. En el caso de las tecnicaturas y otras formaciones que brinda. Después tuvo un periodo de varios directores, periodo en el cual la que más estuvo en ese periodo, más de 15 años, fue Laura González Gutiérrez, que junto con los anteriores directores fue la que más tiempo estuvo, ¿no? Hasta el día de hoy los directores han estado 1, 2, 3, 4 años, 5, no más de eso. Por una renovación natural y porque los escalafones y las distintas posibilidades laborales van haciendo una movilidad en las direcciones. A mi padre, en el caso de él, estuvo muy vinculado con por ser de tantos años docente y director, estaba catalogado y aceptado por las direcciones nacionales como un referente. Cada vez que venían a Paysandú las inspecciones y las de los directores generales, mi padre los acompañaba, le pedían que lo acompañara a Salto, a John y a otras escuelas técnicas como referente. Tuvo oportunidad de ser inspector a nivel nacional, pero como eso implicaba irse a vivir a Montevideo, no aceptó. Pero planteó en su defecto, porque hizo muchos aportes. Por ejemplo, las ATD, Asambleas Técnicas Docente, él ya en el año 41 planteaba la necesidad del vínculo docente con las direcciones.
las coordinaciones entre los docentes, padres de alumnos y direcciones, ¿no? Él planteaba en esa época cosas bastante revolucionarias, ¿no? Que después fueron aceptadas. El caso, por ejemplo, él planteó, cuando tuvo oportunidad de ser inspector nacional, no aceptó, él planteó la necesidad de que a nivel regional se hicieran inspecciones. Recordemos la comunicación que había en la década de 40 y 50, que no había puentes sobre el Río Negro, se cruzaba en balsa. Eso implicaba que la comunicación con la capital era bastante complicada. Entonces planteó la necesidad de que hubiera regionales, inspecciones regionales al norte de Río Negro, en la zona este del país, en la zona metropolitana, pero eso en ese momento no prosperó. Pero sí en la década del 80, del 90 en adelante, se hicieron las inspecciones regionales que hoy funcionan, ¿no? Hoy existen inspecciones regionales, la que corresponde a Paysandú está en la ciudad de Salto, y bueno, fueron muchas ideas, ¿no?, que fue aportando por su experiencia como docente y como profesional de arquitecto, y tenía mucho vínculo con el medio. Bueno, más o menos es un pantallazo de la escuela técnica que lleva su nombre. El edificio actual de la escuela técnica, porque originalmente funcionaba en el puerto, donde hoy hay un torreón y hay unas canchas de fútbol y hay una discoteca. Toda esa manzana era una fábrica de enlatados, de conservas, que se exportaban en plena Primera y Segunda Guerra Mundial, hicieron aportes, se vendió mucho alimento que servía sobre todo para los aliados como sustento, ¿no? Y en ese local se instaló la escuela técnica, pero como ya sabemos, toda la zona portuaria está expuesta a la naturaleza, al río Uruguay, a las crecientes, cosas que existieron y que van a seguir existiendo. Era una zona que originalmente era baldía. Lo dice Dámaso Antonio Larrañaga en su viaje a Paysandú, que entre la ciudad y el puerto había un largo trecho de monte, y lo describe. La ciudad de Paysandú en esa zona se desarrolla en finales del siglo XIX, principio del XX, donde lo estético estaba por encima de lo racional. Entonces se ubicaron, se hicieron edificios en lugares que no eran apropiados para la vivienda. Y tenemos la hermosa avenida Brasil y esa zona, pero que está expuesta. Y eso hizo que hubiera una necesidad y la sociedad sanducera reivindicó y solicitó de que se desplazara la escuela técnica a un lugar mejor, y fue cuando se hizo el nuevo edificio, que es el actual de calle Leandro Gómez y Montecaseros, inaugurado el 16 de diciembre de 1942. En ese edificio lleva el nombre de Leonardo Bulanti Ríos, según una ley que fue apoyada por la Junta Departamental de Paysandú, por los sindicatos, y que esa ley es del 21 de abril de 1988, y en noviembre de 1989 se pone la placa que está entrando a la izquierda de la escuela técnica, que lleva su nombre, y en todo lo que es oficial es Escuela Técnica Superior Arquitecto Leonardo Bulanti Ríos, lo cual en mi caso y mi familia, más allá de lo
de lo profesional y de lo docente, la llevamos en el corazón. Dos consultas, Gulanti. Usted hablaba de que en un principio tenía funciones de orfanato, la escuela industrial que estaba ubicada en el puerto. ¿Era el oficio, el tener un oficio y el trabajo un aspecto disciplinador para determinadas personas? Esa es la primera pregunta que le hago. Y la segunda es hablar de lo que fue el modelo de sustitución de importaciones cuando empiezan a aparecer las fábricas y conocer entonces cómo se ubica la educación técnica, la educación de un oficio, con tener un oficio, frente a lo que fue la aparición de fábricas en el llamado modelo de sustitución de importaciones. Bueno, en principio, en el siglo XIX sobre todo, estaba separada la educación. Primero estuvo en manos de la Universidad de la República, una educación académica que nosotros la conocemos a través de los resultados, que son los ingenieros, arquitectos, médicos, abogados, escribanos y otras profesiones. Después, ya con la reforma vareliana, y Varela critica a la Universidad de la República porque era una suerte de élite, que el acceso era muy restringido a determinados sectores de la sociedad. Y ahí en la reforma vareliana se trata de incluir, se hace obligatorio y se incluye a toda la población del país. Por lo menos esas son las pretensiones. Quedó como parte de la formación que faltaba, sobre todo la revolución industrial al final del siglo XIX, hacía la necesidad de que los obreros, los trabajadores, la gente tuviera una formación mínima en determinadas disciplinas para contribuir a la producción. Entonces, la escuela técnica, la escuela de artes y oficios, se dedicó a eso, a formar y a reformar, sobre todo desde el punto de vista intelectual, educativo, a los niños y a aquellos adolescentes con problemas, y les dio unas herramientas que le permitieron acceder al mercado laboral. Carpintería, cestería, herrería, mecánica y determinadas disciplinas prácticas, y algunas más específicas que colaboraban en la industria. Eso, siglo XIX. Siglo XX ya entramos en otro proceso. Primera y Segunda Guerra, con muchas exigencias desde el punto de vista productivo, porque el mercado exigía recursos, no solamente materia prima, sino materia prima elaborada, porque en plena guerra no se podían producir ni en Europa, sobre todo, que era el escenario de la guerra, de las guerras, requerían que fueran los productos primarios que podía exportar Uruguay fueran procesados. Eso generaba mano de obra. Pero, por un lado, la universidad siguió con su actividad académica y la escuela técnica empezó a formar no solamente técnicos, sino a formar personas, como la educación secundaria. El objetivo de la educación secundaria, que es más académica que técnica, es más intelectual, apunta a la formación de la persona. Entendiendo formación de la persona, una educación que no solo sepa manejar instrumentos de dibujo, sino que sepa, no solo que sepa la parte de cálculo, sino también que sepa filosofía, literatura y otras disciplinas desde el punto de vista humanístico. Eso es parte de la formación de la persona. UTU también toma la formación de la persona, pero le agrega el ingrediente de poder
obtener un oficio, algo que le permitiera ingresar más rápido al mercado laboral. Y esa fue la gran virtud, y es la gran virtud de la Universidad del Trabajo del Uruguay. Está en manos del Consejo de Educación Técnico Profesional. Pese a que no hace muchos años se inventó otra UTU que se llama Consejo, ¿cómo es? UTEC, Universidad Tecnológica, que en el fondo es lo mismo que la UTU. Le dieron otras disciplinas para que justificar su existencia, además de la creación de nuevos cargos, que podían haberse unido en una sola cosa, que es la UTU, ¿no? Que permite, además de la formación como persona, la formación técnica y la investigación, la creación de cosas. Porque no es solamente aprender a tocar los botones o manejar un software, manejar la computadora, sino la posibilidad de crear, que eso es el valor agregado que incluso se da a nivel nacional e internacional. Uruguay es exportador de software, exporta programas de computación, de informática, que sirven para la industria, para el comercio, y eso deja recursos. Eso es creación y exportación. Entonces, la Universidad del Trabajo del Uruguay tuvo la virtud, y la tiene, de ir ayornándose, de seguir acompañando el avance tecnológico. Por ejemplo, la gran revolución de los últimos años, el pasaje de la válvula al transistor, de lo analógico a lo digital, la Universidad del Trabajo del Uruguay se fue ayornando y siguió, y fue permanentemente renovándose, y sigue renovándose no solamente en algunas áreas específicas como es la informática, sino en otras áreas. Esa es una gran virtud. La robótica, yo que sé, hay un montón de equipos y instrumentos modernos que hay que tenerlos y hay que seguir. Y eso apunta a la formación del individuo que sea capaz de volcarse al mercado laboral de acuerdo a la tecnología actual. ¿Cómo La sería Universidad de la República, en la cual yo también fui docente, Montevideo y acá en Paysandú, en la estación experimental, en disciplinas técnicas profesionales de mi competencia, tenía tres patas, ¿no? Y las tiene, ¿no? Que es la educación, la formación de los universitarios, la extensión, que es difusión hacia el medio y asistencia en el conocimiento, como por ejemplo se está dando actualmente, contribuyendo en el grupo asesor de esta pandemia que vivimos, sino también una cosa muy importante que muchas veces no se le destinan los recursos que debería, es la etapa de investigación. La Universidad de la República, la tercera pata es la investigación. Por ejemplo, cuando yo tuve oportunidad de estar en la estación experimental del Dr. Mario Casinoni como docente, hacíamos investigación, o sea, se elegía, por ejemplo, un tipo de cultivo o un tipo de alimento de alguna gramínea, una planta vegetal, y se hacían estudios de qué manera incidía en la alimentación de los animales. Eso es investigación, porque después uno saca resultados y aconseja, bueno, por ejemplo, en el caso de las épocas de mantener y reproducir las majadas y el ganado, cuáles son los momentos óptimos, eso se logra por investigación. El saber que una vacuna, la creación de una vacuna para una enfermedad, eso es investigación.
es saber y estudiar cuánto se le debe dar de una dosis de determinado producto o droga o remedio para una persona, para un animal, para lo que fuese, para un ser vivo. Eso es producto de una investigación. Y esa parte de la investigación es fundamental, que hoy está bastante resentida desde el punto de vista económico. Uruguay podía perfectamente haber producido vacunas. Bueno, quizás no tenga la infraestructura, pero sí la capacidad de estudio y la capacidad tecnológica, sobre todo intelectual. Por eso, y en el caso de la UTU, eso también existe. Existen la creación, es parte del proceso, por ejemplo, en informática, tienen que hacer un proyecto al final para graduarse, que eso es investigación y creación. Cosas que después se pueden vender y generar recursos, volcar en el mercado. Es decir, que la etapa de educación, de divulgación, extensión e investigación son las tres patas que tiene que tener la educación. Y la Universidad del Trabajo de Uruguay lo tiene. A diferencia de secundaria, que es bastante más académica. El egresado de secundaria prácticamente en el mercado laboral no tiene una formación, más allá de lo que pueda aprender de informática, de la parte intelectual, pero desde el punto de vista práctico es muy diferente. No sé si por ahí más o menos te ubiqué en el tema de, Sí, pero además la estructura educativa, ¿no? con un detalle que me parece importante para que nuestros oyentes tengan en cuenta es que aquel egresado de la UTU puede seguir en la facultad, es decir, ha habido una equiparación entre lo que fue la enseñanza académica y la académica junto a algún oficio o una técnica, lo que implica, por supuesto, más cargas horarias para los alumnos de la UTU. Sí, no solo más carga horaria, sino también tener la infraestructura, porque en las aulas de informática, con equipos actualizados, con software actualizado, en el tema de robótica, en el tema, yo qué sé, hay un montón de disciplinas que hay que estar permanentemente actualizados, no solamente desde el punto de vista intelectual, sino desde el punto de vista de equipos técnicos, ¿no? Materiales, documentos, de lo que se denomina hardware, ¿no? Sí. Que es la parte física, como para poder desarrollar. Porque no solo hay que tocar los botones y saber manejarlos, sino hay que tenerlos a los botones. ¿Cuáles son los retos Volantis que tiene de aquí en más la enseñanza técnica a través de la UTU para aquellas personas que muchas veces van con la idea de insertarse en el mercado laboral y un mercado laboral que además puede pautar o incidir en qué se va a educar? ¿Y cuáles serían entonces los retos a futuro para la escuela industrial? Bueno, a diferencia de los sistemas educativos, por ejemplo, existen sistemas educativos privados, sobre todo tipos academias, que te forman específicamente en algo y está concretado a eso técnico, ¿no? Pero no forma la persona desde el punto de vista general, la formación general. Como hablábamos hoy, no es solamente saber manejar una herramienta, sino ser una persona, conocer de historia, de filosofía, de literatura y de otras hierbas. No es solamente hacer un robot. Tampoco es exclusivamente formar intelectualmente a una persona para que haga un curso terciario universitario, como lo fue, prácticamente lo es la educación secundaria. Aunque la educación secundaria hoy está tratando de asemejarse a la UTU, y la UTU incorporado y ha querido ser también como enseñanza secundaria.
O sea, tenemos un ciclo básico de 3 años, que es común, tanto para secundaria como para UTU, que es una formación general. El tema de la UTU, que es una de las grandes virtudes que tiene, es ir ayornándose a la realidad. Por ejemplo, hace muchos años que no se manejaba, más allá que conocíamos en la agroindustria forestal, conocíamos en Paysandú porque teníamos la caja bancaria, pero no era muy difundido. Hoy, la industria de la madera en el Uruguay es uno de los principales rubros, además de la ganadería y de la agricultura. La UTU ha tenido la virtud de ir adaptándose a este cambio y proceso agroindustrial y tecnológico. Ha tenido que incorporar nuevas disciplinas que apuntan a la formación para eso. Por ejemplo, en la década del 40, del 50, en Paysandú, la explosión, el desarrollo agroindustrial fue muy importante. La UTU se transformó en un agente de colocación de personas en el mercado laboral. La función que mi padre llevaba adelante con total neutralidad, sin distinción de credos ni razas, todos los directivos de la agroindustria local se conectaban directamente con la dirección y le pedían que le recomendara. Entonces el director tomaba en ese momento las libretas de los docentes y le decían, bueno, los mejores estudiantes acá, por los datos que veo, es fulano de tal. Esta persona te va a servir para trabajar en carpintería, en el taller de mecánica, de lo que fuese para esa fábrica. Y la virtud que ha tenido de ir adaptándose a eso. Como el boom decíamos, el boom de la informática, se adaptó a las exigencias del mercado, formando gente que le permitiera ingresar al mercado laboral. Lo está haciendo con la agroindustria más avanzada, como esta moderna de la madera. Y si mañana aparece y se desarrolla la minería, seguramente tendrá que formar gente que apunte a esa fuente de trabajo. Y esa es una de las grandes virtudes que tiene la Universidad del Trabajo del Uruguay, donde nos da participación a los docentes, y reivindico la participación de los docentes y de los padres en lo que es curricular. Yo tuve una grata experiencia personal como profesor de matemáticas y a través de la Asamblea Técnica Docente tuve acceso a trabajar a nivel nacional. Nos reuníamos, porque es el mejor lugar para concurrir. Todos los caminos conducen a Roma. Acá todas las carreteras nos conducen a Montevideo, nos juntábamos allá. Y tuve la oportunidad de trabajar y ser uno de los creadores, junto con otros docentes, inspectores, de los programas que hoy están vigentes de matemática en el bachillerato tecnológico. Y eso, es decir, que la UTU llama a sus docentes y le da cabida para que opinen sobre el proceso educativo y la reforma, qué cosas mejorar. Eso es una gran virtud que ha tenido en los últimos años y que no la debemos perder, porque la participación de los interesados en los órganos de gobierno es muy importante. Es la voz de la gente. No sé si por ahí más o menos te estoy dando un panorama. Así es, usted mencionó, y también vamos a hablar un poco de usted como docente, que fue profesor de matemáticas, pero además usted es ingeniero agrimensor, ¿es así? Sí, yo me gradué en el año 1971 de agrimensor primero, después
por los años fue cambiado. Después de tantos años de ejercicio, por una ley se cambió el título a ingeniero agrimensor. Casi todo lo hicimos. Y además, yo siempre estuve vinculado a la docencia, a la investigación y a la educación. Ya de muy joven fui docente en la Universidad de la República, Facultad de Ingeniería. Después estuve en Facultad de Agronomía. Además de haber estado en secundaria, en UTU, a niveles secundarios y terciarios, ¿no? Y ahí, en su Lo que más me dediqué fue a matemáticas, pero dentro de mi formación tuve oportunidad de tener otras disciplinas y hice docencia en astronomía, hice docencia en dibujo técnico, después hice docencia para la construcción. La formación de UTU en la construcción requiere de conocimiento de topografía y como mi profesión es especialista en la materia, fui docente de topografía. Y otra de las disciplinas que encara mi profesión es lo que tiene que ver con el valor de las cosas, el valor de la propiedad. Entonces fui docente de evaluaciones para rematadores y agentes inmobiliarios en los cursos terciarios de la UTU, que se hicieron en Paysandú en 3 oportunidades. Yo fui docente en 2, en las 2 últimas. Anecdóticamente, en la última generación de agentes inmobiliarios rematadores, yo ya estaba jubilado, entonces ingresé como docente, había decepción, hice toda la actividad curricular del año, se tomaron los exámenes, graduaciones, etcétera, pero como estaba jubilado, requería, después que se terminó el curso, se requería de todo un estudio psicofísico del docente, cosa que mandé, ya, primero que se había terminado los cursos, segundo que había mandado ya todo mi documentación médica, obtenido oficialmente a través del hospital de Comepa, Paysandú. Bueno, pero no fue aceptado y por consiguiente fui docente honorario, o sea que no cobré nunca y fui docente gratuito, una colaboración al medio, a los compañeros de los agentes inmobiliarios y rematadores de la última generación en Paysandú. Y bueno, uno lo hace por los demás, por nuestros hijos. Usted tuvo formación universitaria y la universidad tiene una forma de cogobierno donde participan distintos órdenes. Esto de alguna manera le marca el proceso que debe tener la formación educativa fuera del ámbito universitario, le ha marcado esa impronta de los órdenes y el cogobierno de la universidad. Yo pienso que sí. Es la clave de la democracia y del progreso, es la participación de todos los actores en todos los órganos del cogobierno. Yo tuve la oportunidad de integrar por el orden estudiantil el consejo y el claustro de la Facultad de Ingeniería. Ya de muy joven estuve vinculado a las actividades sociales y académicas. Después que me gradué, seguí siendo integrante del claustro, electo por el orden de egresados, ya no como estudiante, sino después como egresado. Se hacen elecciones periódicas y de ahí resultan, según incluso con varias listas de distintas orientaciones, en representación proporcional, se conforman los claustros de las facultades y un claustro general de la Universidad de la República. Y hasta no hace mucho he seguido estando en el claustro de la Facultad de Ingeniería. No
no participé mucho por las complicaciones de viajar a Montevideo en forma honoraria, voluntaria. Muchas veces uno hacía un viaje para una reunión de claustro, se suspendía por falta de quórum y requerir estudiar y hacer planteos. Generalmente los colegas que viven en Montevideo están en mejores condiciones y en ese contacto hoy moderno a través de estos medios, uno participa, pero no estando presente. En este momento yo estuve como suplente y ahora creo que no estoy. Como ya prácticamente no me jubilé y medio me retiré del tema académico formal. Sigo en la actividad educativa no formal. La UTU, los estudiantes que concurren, son parte de nuestra sociedad. Y muchas veces algunas situaciones que tiene la sociedad se dan dentro del mismo ámbito educativo. ¿Qué percibe usted o qué valora con respecto a cuestiones relacionadas a la sociedad, a los problemas que la sociedad tiene y que se pueden trasladar al ámbito educativo? ¿Usted ha hecho una evaluación de este tema? No tengo una postura muy formada al respecto, porque ha cambiado mucho, sobre todo lo que tiene que ver con la ingesta de sustancias. Antes, en mi época de joven, lo más negativo que existía era el cigarrillo y el alcohol. Hoy existe un montón de otras cosas. Además del consumo de esas sustancias, está toda la problemática de los hogares. El hogar, la familia, es el soporte fundamental del desarrollo de una sociedad. Y hoy está bastante crítica la cosa. No solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista de la formación cultural. Más allá de que lo bueno y lo malo es cultura, uno propende a que las cosas se hagan de la mejor manera. Y obviamente todo eso influye. Yo no estoy más como docente en la UTU, pero tengo descendencia que sí siguen mis pasos, nuestros pasos, los de mis padres, de mis primos, de mi familia. Tengo una hija que es docente en secundaria en UTU, yerno, y bueno, mantengo vinculación, mi familia mantiene vinculación con la educación. Y más o menos tengo referencia de las cosas que pasan. A veces pasan cosas muy feas, de violencia, se traslada al interior, es imposible que no se trasladen al interior de las instituciones las cuestiones buenas y malas de la sociedad. Y no tengo respuesta de cómo atacar, de cómo buscarle solución a esas situaciones, que es un problemón no solamente para los docentes, no solamente para los funcionarios, sino para todo el sector político, institucional. Leonardo No sé si Bulanti Gutiérrez, muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista ante este 10 de abril del 2021, 100 años de la Escuela de Oficios y Artes, la Escuela de Artes y Oficios, la Escuela Industrial, la Universidad Técnica del Uruguay, en fin, distintos nombres, pero un mismo objetivo y un desarrollo muchas veces marcado, como usted lo decía, por
un mercado laboral o una necesidad laboral que tienen los alumnos que concurren ahí. Bueno, yo para redondear, para finalizar, quiero reivindicar la importancia que tiene la familia en la formación de nuestros hijos y de la sociedad que vendrá. En una época era el padre o la madre que salía a trabajar y siempre había un familiar en el hogar dándole esa formación no formal que necesitan los hijos. Con la modernidad no estoy en contra que trabajen ambos, pero la desatención hacia los hijos es un problema. Lo reivindico porque lo viví. Yo provengo de una familia de formación académica y técnica. La familia de mi padre, de 9 hijos, 7 fueron profesionales en distintas disciplinas. Por vía de mi madre también, unos cuantos fueron docentes, maestros. La formación la mamamos en nuestro hogar y tratamos de alguna manera de devolvérselos a nuestros hijos. Por eso reivindico la célula de la familia como la llave del progreso y del desarrollo, del mejor desarrollo cultural de nuestra sociedad. Y bueno, esa es la llave, poco por donde pasa y por donde se abren las puertas. Una familia que además tiene mayores exigencias ante el trabajo a través de plataformas, de acompañar a los hijos, y que a veces se dan las situaciones de que la madre, el padre, no tienen los conocimientos suficientes para volcar a sus hijos o no saben cómo hacerlo. Todo un reto para esta sociedad violenta. Ah, no, por supuesto. Sí, lo moderno, lo actual, es muy complejo. La búsqueda de recursos, sobre todo económicos, para transformarlos en el consumo imprescindible de cada uno de los seres, es bastante complejo. De ahí es que se requiera de la solidaridad de que aquellos que más tengan sean los que más aporten para que así haya un equilibrio, que haya vasos comunicantes en nuestra sociedad. Y esa es una tarea que la tiene que llevar los gobiernos democráticos que nosotros mismos elegimos. Y eso es clave porque donde haya pocos ricos y muchos pobres, eso afecta a nuestra sociedad, afecta a los resultados. Tiene que haber un trasiego mayor entre la riqueza y la pobreza. Riqueza no solamente económica, riqueza de todo tipo, cultural también. Tiene que haber un trasiego. Tenemos que brindar, y en eso estamos, brindando todo lo que podamos antes de irnos a nuestra sociedad. Y en eso estamos, seguimos trabajando en una suerte de educación no formal. Y bueno, seguimos a las órdenes. Muchísimas gracias, y debajo de este video vamos a poner los links para aquellos videos que usted ha ido preparando y que están publicados en relación a estos 100 años de la Escuela Industrial de la UTU en Paysandú. Muchas gracias. Estamos también al rescate de la historia.
a través de imágenes y textos que venimos publicando, sobre todo en el entorno de Paysandú, fotos antiguas de Paysandú, con elementos que tienen que ver con nuestra sociedad. Y estamos trabajando en eso también, que es una forma de difusión y de rescate de nuestra cultura, sobre todo de los últimos, del siglo XX, porque mucho se escribe sobre otros siglos, pero lo más contemporáneo a veces va quedando en el olvido. Y en eso está. Muchas gracias. Muchas gracias.